presidenta justamente de este importante organismo de la República. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, hola Francesco, hola Cristina. Muy activo el Consejo para la Transparencia durante el último tiempo y el último foco está puesto precisamente en esto. Claro, sabemos y se ha celebrado mucho que la plata del royalty se va a los municipios, pero en algunos no sabemos en qué se está gastando. Efectivamente, a ver, déjame ponerte un poquito de contexto. El año 2023, ¿no es cierto?, se legisla, se cambia la ley del royalty minero y uno de los focos de ese cambio, más allá de la estructura del impuesto, es justamente ver cómo se van a distribuir estos recursos a lo largo de todo Chile para que tuviera un beneficio más bien local, regional. Y se crean ahí tres fondos. Un fondo para los gobiernos regionales, justamente para la productividad y el desarrollo regional. Se crea también un fondo para aquellas comunas mineras, es decir, aquellas comunas que sufren de alguna manera las externalidades de la actividad minera. Y se crea un fondo de equidad territorial, justamente para aquellas comunas que son más dependientes del Fondo Común Municipal para distribuir de mejor manera los recursos. Esto iba a empezar a regir en el año 2025, pero el año 2024 la ley de presupuesto se anticipó la entrega de estos recursos y se entregaron nada más ni nada menos que casi 94.000 millones de pesos, 93.600 millones de pesos, a comunas de regiones mineras y también a las comunas que requerían mayor equidad territorial. ¿Qué se legisló específicamente el 2024? Que había que tener transparencia activa, es decir, estas comunas que iban a recibir estos recursos del royalty minero tenían que publicar en su sitio web que habían sido comunas beneficiadas, en qué términos habían sido beneficiados, o sea, cuántos recursos y luego en qué se estaban gastando los recursos. Y además se dijo que tenían que reportarle a la Subsecretaría de Desarrollo Regional trimestralmente el uso de estos recursos. Aquí anticipo una cosa, eso sí, eso ocurrió para el año 2024. Pero del 2025 en adelante, en que se van a comenzar y ya se están transfiriendo más de 200.000 millones de pesos para los municipios, si antes eran 93.000 millones, ahora es más que el doble, no hay transparencia activa, porque la ley de presupuesto del año 2025 no contempló que los municipios publicaran en sus sitios web en qué se están gastando los recursos y solo quedó el reporte para la Subdere. Y dicho sea de paso, la ley del royalty no pone requisitos para el uso de estos recursos, son de libre disposición por parte de los municipios. No ¿ya? puede ser. Entonces, la obligación ahora, bastante menor, de transparencia activa para nosotros es una alerta. Sí. Y ustedes estaban discutiendo recién de la ley de presupuesto y la verdad es que yo hago un llamado a las autoridades, tanto al Ministerio de Hacienda, a la Dirección de Presupuesto, como a los parlamentarios que van a tener que discutirla para volver a repensar estas obligaciones de transparencia activa. Es decir, ¿por qué no, si la ley del royalty ya no las contempló, ¿por qué no contemplarlas en los presupuestos de aquí en adelante y en realidad por qué no contemplarlas de manera permanente en la ley del royalty? Que sí. Ya, esto quedó establecido en la ley de presupuesto de este año, que no tenía la obligatoriedad, la de 2024, claro, la ley 2024 que rige en el 2025, la no obligatoriedad entonces de publicar en transparencia activa en qué se están gastando los recursos. Pero sí podría revertirse eso en la ley de presupuesto, pero sin embargo esto debería ser una cosa que se fuera revisando cada año. Debiera ser una cosa permanente. Más Porque estable. ¿qué es lo que va a ocurrir de ahora en adelante? Los municipios van a tener que reportarle a la Subdere, pero una vez al año. O sea, recién nosotros en marzo del 2026 vamos a conocer en qué se gastaron los recursos del año 2025 transferidos por la ley del royalty. En cambio, el año pasado estábamos conociendo trimestralmente en qué se estaban gastando los recursos. Y ahí es importante hacer un zoom. Porque cuando fuimos a mirar, bueno, ¿cuántos municipios recibieron recursos? 307 municipios, ya sea del Fondo de Equidad Territorial o del Fondo para las comunas mineras. 187 de esos 307 o no reportan en qué se gastaron, o reportan de manera incompleta, o no lo hacen como tenían que hacer, lo que es dentro de un ítem especial de la ejecución presupuestaria. Nos fuimos a mirar qué municipios habían recibido más recursos, ¿ya? Los 10 municipios con más recursos recibidos. Y ahí, por ejemplo, nos encontramos con Puente Alto, 3.200 millones, Calama, 2.100 millones, Maipú, Copiapó, La Pintana. Bueno, ¿en qué se gastaron esos recursos? No se sabe. Entonces, algunos ejemplos de los que publicaron. Ya, ¿no es los cierto? publican, solo los que publican. Claro. Entonces, por ejemplo, Maipú transfirió la totalidad de los recursos a la Corporación Municipal de Educación. Pero resulta que la Corporación Municipal de Educación dejó de existir porque partieron a regir los SLEP. Entonces uno se pregunta, bueno, asumimos que esos recursos fueron transferidos entonces al SLEP. Pero cuando preguntamos y indagamos un poco más, como la corporación dejó de existir, no hay respuestas a esto. Luego hay municipios como por ejemplo Iquique. Perdona Natalia, pero me imagino que el municipio tendrá que hacerse cargo de esa respuesta. Por supuesto, y eso es lo que nosotros esperamos, porque lo que uno esperaría es que si se transfirieron para efectos de educación a la Corporación Municipal de Educación, hubieran sido destinados a eso a través del SLEP. Luego tienes municipios como Cerro Navia y Iquique que, como la ley no establece limitaciones, destinaron más de
628 millones, 450 millones a pagar remuneraciones, ¿ya? No sé si eso necesariamente se ajusta, digamos, a la mayor equidad territorial, desarrollo comunal. Y al propósito del royalty también. Correcto, pero no era el espíritu, ¿no es cierto? Y luego tienes comunas que efectivamente pareciera ser que lo destinan a actividades de inversión comunal, como por ejemplo la Pintana, que lo destinó a recarpeteo de vías comunales. Tienes, por ejemplo, también La Granja, que lo destinó a aseo domiciliario. Tienes otras comunas que lo destinan a las áreas comunes, a la reparación de jardines, etcétera. Pero es muy variopinto el uso de estos recursos. Y después hicimos otro zoom. Nos fuimos a mirar 20 comunas que por efecto de las transferencias del royalty aumentaron en mayor proporción su presupuesto en comparación con el año anterior. Y ahí tienes comunas, por ejemplo, como Yahue, Huasco, Tierra Amarilla, Chañaral, Puchuncaví, Catemul, Itueche, Machalí, etc. Y ahí, de nuevo, variopinto. Traspasos a corporaciones de salud, educación, etc. Corporaciones que han tenido, ¿no es cierto?, algunas de ellas los problemas que hemos visto. Entonces, los niveles de transparencia, de rendición de cuentas del uso de sus recursos. Mobiliario, material de construcción, calles, alimentos para mascotas, contrataciones a honorarios, gastos en eventos, celebraciones de días comunales. ¿Se están usando bien esos recursos? Esa es la pregunta que nosotros nos estamos haciendo como Consejo, y por eso el llamado al Congreso y al Poder Ejecutivo para que efectivamente haya mayor rendición de cuentas del uso de estos recursos, porque como te decía recién, desde el año 2025 en adelante no hay obligación de que en las páginas de cada una de las municipalidades se publique trimestralmente en qué están usando los recursos. No, pero bueno, a ver, yo me quedé callado un rato porque me da harta rabia lo que tú nos estás comentando, Natalia. A propósito, buena pega, bien hecho, porque yo sé que no estoy aquí para opinar, pero la verdad de las cosas que está pasando algo en Chile que es muy contundente. No tenemos claro en qué se gasta la plata en este país. Yo creo que esa cuestión ya está más o menos dicha. Pasó en los casos el caso con Vélez que mencionábamos recién, Titi, es eso. Si todos queremos que una fundación se encargue de apoyar ciertos campamentos en la zona norte del país, pero no sabíamos si se había gastado o no la plata. Ese era el problema. Los municipios, 3/4 partes de los municipios están cuestionados por Contraloría por temas de lucas. El caso de Catigarría no teníamos balance. No había balance. O se acusa que estaba maliciosamente cambiada las cifras. O sea, ¿qué está pasando? Claro, y además, porque aquí ocurren dos cosas. Pagan también justos por pecadores, porque como veíamos recién, hay municipios que están destinando esos recursos justamente para el mejoramiento de las condiciones en las que viven los vecinos de esa comuna, ¿verdad? Después tú miras, si llamas un zoom más grande, pero 37% solamente de esos recursos se ocupan en iniciativas de inversión, ¿ya? Pero luego tienes una gran cantidad de recursos, 18% de los recursos, 23% de los recursos que se utilizan para o transferencias corrientes o bienes de consumo, que no es lo que originalmente estaba presupuestado que se utilizara, ¿verdad? Pero si el legislador no pone límites, ¿verdad?, y no dice estos recursos tienen que usarse para gastos de inversión y lo deja a libre disposición, efectivamente queda la discrecionalidad ahí completamente abierta. Y como te decía antes, hay municipios que lo están haciendo bien y qué lástima que al final todo el titular sea 187 municipalidades no están cumpliendo con la obligación de informar, ¿verdad? Entonces, sí, el llamado es, y en un momento en que estamos discutiendo el financiamiento municipal, o sea, las contribuciones han estado arriba de la mesa. Es gran tema, porque legítimamente uno puede estar de acuerdo o no con el tema de las contribuciones, pero ¿en qué se gasta esa plata? Es que, lógico, y entonces y ahora les va a llegar una inyección de recursos muy cuantiosas, más de 200.000 millones a los municipios por la vía del royalty. Entonces, cuando estamos discutiendo financiamiento, bueno, queremos saber en qué se están ocupando esos recursos que son de todos los chilenos, que se recaudan vía impuestos y que se suponía que estaban destinados a un mejoramiento, ya sea de la inversión, del desarrollo o de la equidad territorial de estas comunidades. Y solo para agregar, también hacerle doble clic al reporte que hacen los municipios frente a los gastos, o sea, para celebrar el día de X cosa, o sea, el desayuno, actividades de repente que pucha, son más de relacionamiento público de los alcaldes que acciones concretas para mejorar la calidad de vida. Correcto. Realmente de... Y tú ahí adviertes también, por ejemplo, gastos en avisaje y publicidad, y nuevamente cuando queremos indagar un poco más en qué se trató ese gasto de avisaje, porque tú puedes gastar legítimamente, por ejemplo, para avisar de algún beneficio comunal, de la postulación, ¿no es cierto?, un subsidio, que eso está muy bien, pero resulta que las respuestas que recibimos o son incompletas, o te contestan otra cosa, o lo hacen fuera de plazo. Entonces, nuevamente el llamado es a las autoridades a rendir cuenta a la ciudadanía del uso de los recursos públicos cuantiosos que están recibiendo. Está siendo cuestionado el financiamiento municipal, ya nos hemos preguntado por las contribuciones, ahora viene una gran inyección de recursos, más de 200.000 millones, ¿en qué se están gastando? Yo los invito a conocer el detalle de este informe en la página web del Consejo para la Transparencia, donde pueden observar todo este detalle.